Curas, de Icilio Felici. Lectura de Eduardo Figueroa. La hora de las tinieblas. Dichosos seréis cuando los hombres por mi causa os maldijeran y os persiguieren, y dijeren con mentira toda suerte de mal contra vosotros. San Mateo, capítulo 5, versículo 11. Detrás de los cristales de la ventana de su despacho estaba don Pablo mirando distraídamente el camino, cuando divisó a alguien que se acercaba a la puerta de su casa y daba unos golpecitos. Se retiró rápido y llamó. «Madre». «¿Qué quieres?», replicó una voz tranquila desde la habitación de al lado. «Han picado a la puerta. Quien quiera que sea, di que no estoy. O mejor, no hay que decir mentiras. Di que no recibo a nadie para ningún asunto». En su voz vibraba una insólita aspereza. Cerró la puerta de su despacho y se puso a andar por él, arriba y abajo, con las manos en los bolsillos y la cabeza baja. «Eso es. De ahora en adelante lo haré así. No quiero ver a nadie, absolutamente a nadie, y si pudiera, me iría a vivir allá arriba, a lo alto de un monte donde ninguno pudiera venir a verme, si no fuesen las aves volando, a ver si también ellas eran malas conmigo». Instintivamente volvió a la ventana, tornó a mirar al camino e hizo un gesto de repugnancia como si desde allá saliera hacia él un tufo irrespirable. Pocos instantes después volvieron a dar unos golpecitos a la puerta. «Pablo», le avisó su madre sacando apenas la cabeza por la del despacho con amorosa discreción. «Es una señora vestida de luto». «Pero madre, no te he dicho». «Sí, hijo, sí, pero insiste. Dice que tiene suma necesidad de hablar contigo para pedirte un consejo». «Madre, dile que la ciudad está llena de sacerdotes santos, venerables y llenos de experiencia. Que vaya a buscarlos a ellos. Yo soy un mal sujeto, un lobo disfrazado de cordero, ¿sabes?». Don Pablo estaba tan excitado que la madre no tuvo valor para insistir y se retiró, en silencio, andando sobre la punta de los pies. ¿Qué podría haber sucedido para que su hijo, siempre tan sereno y atento, dejase salir de su boca palabras tan ásperas y tan graves? Más tarde, mientras estaban sentados el uno frente al otro en el cuartito en que comían, la madre observó largamente a aquel hijo, que era la niña de sus ojos. Notó que tenía el rostro ensombrecido, las cejas extrañamente fruncidas. Le pareció que en la ondulada masa de brunos cabellos los hilos de plata se habían de improviso multiplicado desmedidamente. Sintió que sufría. ¿Quién era quien le hacía sufrir a su Pablo? Se infundió ánimos y, con una sonrisa que era una súplica: «Pablo, acabas de dejar de salir de tu boca palabras muy graves. ¿Qué te ha podido ocurrir tan doloroso para que así haya sido?». «Nada, madre», respondió don Pablo mirándola fijamente un momento y volviendo luego a bajar los ojos. «¿O es alguna cosa que no puedes decir ni siquiera a tu madre?». «Tú lo has dicho». «¿Y por qué?». «Porque sufrirías inútilmente». «¿Y tú te crees, hijo mío, que cuando una madre sufre puede ser inútil su dolor?». Don Pablo no contestó, encogió los hombros. Solo después de algunos momentos añadió: «Madre, ¿lo sabías tú que el mundo es infame?». «Desde luego». «Ahora», concluyó el sacerdote, «lo soy también yo. Comamos y no hablemos más». Es fácil comprender el estado de ánimo de don Pablo. Era como si sobre su cabeza se hubiera formado una de esas borrascas que no solo arrasan las plantas livianas, sino que sacuden también violentamente los árboles vigorosos, desgajando sus ramas y removiéndolos hasta lo más profundo de sus raíces. Una borrasca a la que, para hacerle frente él, que por más que había pasado ya la treintena, era aún del más ingenuo optimismo, no se hallaba en verdad preparado.
Hijo único de un matrimonio que económicamente disfrutaba de holgura, había mostrado desde bien pequeño una decidida inclinación hacia el estado eclesiástico y los suyos no habían tratado nunca de disuadirlo. Pero el padre había muerto inopinadamente y la madre, al quedar sola, le había pedido que aplazase algún tiempo su entrada en el seminario, deseo al cual él accedió de buen grado, porque es verdad que para seguir a Cristo que llama hay que abandonarlo todo con presura, mas ello no impide que se pueda también tener algún miramiento con una pobre madre abrumada bajo el peso de un dolor tan grande. Entró en el seminario pocos años más tarde y de él salió sacerdote, lleno de entusiasmos y de buenos propósitos. La madre, una piadosa señora que desde la muerte de su marido no se había quitado más el luto y no se alimentaba de otras esperanzas que de las de ver a su Pablo subir las gradas del altar, investido de la dignidad que transformaba al hombre en otro Cristo, vivía desde entonces como en un éxtasis de beatitud. Mas su salud era escasa y su débil naturaleza reclamaba de día en día mayores cuidados y atenciones. Fue precisamente por ello por lo que el obispo, que la conocía personalmente y la tenía en alta estima por las múltiples buenas obras a las cuales había dedicado su tiempo, su corazón y su bolsillo ininterrumpidamente durante tantos años, no tuvo valor para privarla de su hijo u obligarla a renunciar, para seguirlo, a las modestas pero necesarias comodidades de su casa, y resolvió dejar a don Pablo en la ciudad, sirviéndose de él en servicios y cometidos diversos. Le encargó de la escuela aneja al seminario, le confió una biblioteca circulante, lo adscribió a los varios cursos de religión y, por último, lo nombró conciliario de las asociaciones juveniles y, para celebrar, le designó una iglesia situada en el centro de la ciudad y muy concurrida. Don Pablo era de una inteligencia pronta y viva, de una actividad portentosa, de un carácter abierto y jovial, todo lo cual le conquistaba las mayores simpatías por parte de cuantos se le acercaban. Si a esto se añade la distinción de su trato, el señorío de su porte, la generosidad que su desahogada situación le permitía, se comprenderá sin gran esfuerzo que su personalidad se destacase y se hiciera notar. ¿Culpa? No, ciertamente, no sólo porque él ni siquiera se daba cuenta o no le concedía la menor importancia, sino porque, por si acaso, de aquellas dotes naturales él tampoco se servía más que para reforzar su actuación sacerdotal de conquista cristiana. El apostolado realmente le seducía. Veía su casa continuamente invadida por jóvenes que lo consideraban como un hermano mayor, su iglesia atestada, su confesionario frecuentadísimo, y que los pobres lo saludaban con tanta gratitud y que las personas de la buena sociedad que a él recurrían hacían tanta estima de su inteligencia y de su corazón. ¿Cómo no iba a pensar que Dios bendecía sus tareas y que quería recompensarlo haciéndolo saborear sus frutos? Hay quien ha nacido para sembrar con trabajos y que otro venga después a recoger la abundante cosecha. Con él, el Señor se había mostrado más generoso. Le obligaba a sembrar todos los días, pero todos los días le hacía sentir también la alegría de la recolección. Su madre, así, estaba muy satisfecha viéndolo aclamado, estimado, buscado y bien querido de todo el mundo. Más de uno, sabiendo que era tan bien acogido en muchas casas señoriales, lo llamaba sonriendo el cura de la aristocracia, el confidente de las señoronas. Don Pablo se reía sin mostrarse ofendido. ¿Y los jóvenes? ¿No eran acaso su corona? ¿Y los pobres? ¿No lo asediaban sin duda en casa y en la calle con una familiaridad que pocos otros habían tolerado? En cuanto a la aristocracia, también ella tiene necesidad del sacerdote, tal vez más que nadie, y las señoronas, cuando van a pedir consejo al cura, es que no quieren salirse del buen camino, o por lo menos que desean volver a él.
cuando nunca nuestro Señor, al ordenar a sus apóstoles que cuidaran sus ovejas, les advirtió que tuvieran en cuenta el color de la lana? Así razonaba don Pablo, alma recta, sencilla como una paloma, aunque no en verdad cauta como una serpiente. Y esta cualidad es también, desgraciadamente, muy necesaria, desde el momento que el Maestro las juntó ya una vez en la misma recomendación. Nosotros, para ser imparciales, hemos de decir que acaso las oleadas de simpatía que en torno a él se levantaban no estuvieron siempre enteramente exentas de sentimientos humanos. Pudo ocurrir, y querríamos saber quién tiene el valor de escandalizarse por eso, que sus cualidades físicas e intelectuales hubieran alguna vez producido a alguien una atracción que luego, en vez de proyectarse al exterior, se encerró en sí misma y quedó en humana en vez de convertirse en divina. Pudo ocurrir también que don Pablo, absorbido como estaba en sus múltiples actividades, no se hubiera dado cuenta, o que, habiéndosela dado, no le concediera a la cosa importancia. Nos importa mucho, de todos modos, estampar aquí, a renglón seguido de su justificación, las palabras que salieron de la boca de su madre más tarde cuando vino a saber la causa de su desolación. Este hijo ha estado siempre junto a mí, ha respirado siempre sobre mi corazón. Yo he leído siempre en su alma como en un libro abierto y afirmo ante Dios que su conciencia es pura, porque si fuera de otra manera, ello querría decir que yo había estado siempre a su lado sin ojos y sin alma. Las madres, ya lo sabemos, pueden engañarse, pero su intuición, en cambio, pocas veces falla, y antes que mentir, saben comprender y consolar. Lo cierto es que acerca del joven sacerdote empezaron a circular rumores malévolos y siniestros. Nada excepcional, en resumidas cuentas, un ligero zumbido de avispa, el consabido se dice que corre de boca en boca, las acostumbradas reticencias más venenosas que una acusación despiadada. En una palabra, todas esas salpicaduras asquerosas de origen desconocido que caen encima y dejan manchados sin que se sepa siquiera a quién se han de dar las gracias. Y el zumbido de la avispa había dado ya la vuelta a la ciudad, y el se dice había salido ya de 1 millar de bocas, y de sucias salpicaduras estaba ya lleno todo un bonito traje, sin que la víctima se hubiera enterado de nada. Lo supo casualmente por un colega que, encontrándolo por la calle, le cogió del brazo, como suelen hacer los amigos cuando tienen una buena noticia que dar, y después de haber hablado de esto y de lo otro, «¿Sabes, don Pablo?», le dijo bajando la voz. «Ayer en una conversación se habló de ti. Oh, pero yo te defendía a capa y espada. Dije bien claro y bien alto que te conozco bien y que no puede ser». «¿Cómo? ¿Cómo?», preguntó don Pablo palideciendo. «¿Qué es lo que no puede ser? ¿De qué has tenido tú que defenderme?». «Vamos, vamos, no te alteres», le refrenó cariñosamente el amigo, sacudiéndole un poco el brazo. «Ya sabes tú cómo es la gente, quiere siempre ser maliciosa, quiere siempre meter la nariz en las vidas ajenas». «Sí», apremió aún más excitado don Pablo, «pero ¿qué es lo que dicen? ¿A qué se refería tu defensa?». «Mira, dicen que tienes demasiada amistad, que frecuentas con demasiada asiduidad ciertas casas señoriales, que te desenvuelves con mucha soltura». «Pero en resumen, ¿de qué me acusan en concreto? ¿Qué falta precisa e infamante he cometido?». «No», repuso rápido el amigo, «ninguna acusación concreta. Se te hace, se supone, se deduce, se malicia lo que yo te he dicho». «Entonces dime por lo menos quiénes son los que me acusan». «Ten paciencia, don Pablo, esto ni yo puedo decírtelo, ni es caballeroso preguntármelo. Se trata de conversaciones privadas y ya comprendes». «¿Que tenga paciencia?», gritó Pablo casi fuera de sí. «¿Que tenga paciencia? ¿Y tengo que dejar tranquilamente que digan que me he hundido en el fango?
¿Consentir que se me ofenda en lo que para mí es lo más sagrado del mundo, sin saber quién lo hace e ignorando hasta los motivos por los cuales soy así juzgado? Son 10 años, pronto van a serlos, que trabajo y dedico mis afanes, modestos cuanto quieras, pero llenos de voluntad y de desinterés a la causa del bien. Y ahora de repente viene uno y me cuelga a las espaldas un se dice, y yo no puedo ni verlo a la cara ni obligarlo a que asuma la responsabilidad de lo que ha hecho. ¿Y puede un amigo venir a mi lado a decirme yo te he defendido, negándome al mismo tiempo la posibilidad de una defensa directa, que es para mí un deber más aún que un derecho? Anda, anda y acúsame también tú, que tu defensa no la necesito en lo más mínimo. Me defenderé yo solo si tengo la suerte de encontrarme un caballero que tenga la elemental corrección de poner debajo de él se dice su nombre y apellidos. Y así diciendo se soltó enérgicamente de su colega y le volvió la espalda. 3 o 4 días después, durante los cuales, para no apenar a su madre y no pudiendo de otro modo ocultar la depresión de su ánimo, se había quedado en cama, alegando estar enfermo. Recibió una carta. No llevaba firma alguna, mas el que la había escrito se decía amigo suyo sincero y le daba buenos consejos. «Sabes de lo que se te acusa. Apela a tu conciencia de sacerdote y evita a tu madre, esa santa mujer, el sumo dolor y la suma vergüenza. Vete muy lejos y emprende una nueva vida. Si después de esto no te es posible volver al buen camino, deja los hábitos antes que deshonrarlos». Ni siquiera cuando murió su padre lloró don Pablo tanto como ahora. Ni siquiera entonces había sentido el corazón tan oprimido. Apretaba nerviosamente entre sus manos el rosario y se lamentaba sollozando. «Oh Señor, sálvame, recibidme en vuestro seno, hacedme morir. ¿Cómo va a ser posible que yo vuelva otra vez entre gentes tan inicuas? ¿Ya lo ves? Es un amigo el que me escribe, dice que es mi amigo y, sin embargo, tiene miedo de poner su firma. Me da buenos consejos, pero ni siquiera en hipótesis admite que las acusaciones pudieran ser una calumnia. Un amigo. Por consiguiente, es alguien que me conoce, que ha estado en mi casa, que me ha acompañado en mis paseos cotidianos, que ha tenido tiempo y ocasiones para estudiar bien mi carácter y mis sentimientos. A pesar de todo ello, mira todo lo que sabe decirme. O vuelve al buen sendero o deja la sotana. No hay alternativa. Ni siquiera me dice que, conociéndome como me conoce, me cree incapaz de cometer la felonía de que se me acusa. A sus oídos ha llegado el se dice, y ha sido suficiente esto aún para un amigo, para que todas las pocas cosas buenas que haya visto en mis propios ojos se hayan convertido en un montón de cenizas. Pero entonces, ¿para qué sirve hacer el bien? ¿Para qué intentar con el bien vencer al mal? Su alma limpia y clara se ensombrecía. Sobre su conciencia lacerada se iban acumulando densas tinieblas. Única luz y único consuelo junto a él, el corazón de su madre, antorcha que siempre arde porque se alimenta de sangre y de amor. Antorcha de la que don Pablo huía por temor a que, llenándole de su luz el rostro, pusiese al desnudo las horrendas heridas del alma, pero que anhelaba sentir junto a él, atenta y preparada a disipar las tinieblas de aquella noche obscura y pavorosa. Un amigo verdadero, tal vez el único verdadero, tenía don Pablo entre tantos que le habían hecho calurosas protestas de amistad innumerables veces. Un viejo cura misántropo, siempre engolfado en sus libros y en sus versos. Un solitario que había rodeado de un seto de maleza su natural e incurable generosidad. Este viejo cura había sido vecino de don Pablo, le había conocido en la intimidad y le había tomado cariño con insólito impulso. Hacía ya tiempo que no le veía, pero el eco del se dice había llegado también a sus oídos imaginando la tristeza de aquel estimado muchacho tan injustamente humillado, vino a encontrarlo. «Está en cama», le dijo la madre con el llanto en la palabra. El viejo amigo la animó con su fuerte voz de barítono. «No es nada, señora, no es nada, no se alarme. Los jóvenes se curan enseguida.
Somos nosotros los que hemos de vivir alerta, porque si damos un tropezón, Dios mío, entonces sí que ya no nos levantamos más. Y restregándose las manos se encaminó derecho a la alcoba de don Pablo. Se detuvo en la puerta con su cara de broma. «Hola. ¿Qué hacemos, tunantuelo? Desapareces de la circulación sin avisar a los amigos. Y yo, busca que te busca don Pablo. Y venga a preguntar por don Pablo, que si quieres. ¿Está bien eso?» El joven sonrió levemente y alzándose hasta quedar sentado le tendió los brazos. «Siéntese». «Sí, me siento, pero dime, ¿qué es lo que tienes? ¿Ha venido el médico?» «No hace falta. Lo que estoy es avergonzado, aniquilado hasta el punto de desear la muerte, a una costa de dejar sola en el mundo a esa pobre mujer. Eso es lo que tengo y no es otra cosa». Comprendo, dijo el viejo cura, hinchando las mejillas. «Ya lo sabía. Tú caminabas tranquilo, seguro. Las víboras de siempre te han clavado su aguijón de improviso y tú, acobardado, te has metido en cama». «Ah, pero... ¿lo sabe usted también?», preguntó consternado Pablo. «Sí, yo también lo sé, hijo mío, pero también sé que no hay que dejarse caer de ese modo». «Me han asesinado. Moralmente me han asesinado». «No, hijo, no ha sido un asesinato. Ha sido solamente una tentativa de asesinato, lo cual es, a Dios gracias, muy diferente. Porque cuando lo matan a uno, ya está muerto. Pero mientras lo dejan con vida, ¡qué caramba! Aún puede levantarse, aún puede defenderse». «Pero, ¿de qué y de quién tengo que defenderme?», exclamó don Pablo. «Si diese la cara y dijeran, has hecho esto y esto, entonces podría cogerlos por el cuello y restregarles su mentira en los hocicos. Pero te pican por la espalda, en la sombra. Puede usted coger a 100 a uno y todos le responderán, yo lo he oído decir. Si quiere llegar hasta el origen, ver si es posible encontrar a uno que le conteste yo lo digo, se estrellará sin remedio. No encontrará ni uno, mas entre tanto y a fuerza de se dices, la fama y la honra se han perdido, y aquel a quien se ataca no tiene en su mano contra ello arma alguna como no sea el no solamente. Y ese no, aunque lo diga alguien que puede apoyarlo con toda una vida ejemplar, lo aplasta y lo pulveriza el se dice de cualquier desconocido. ¿Cómo quiere que me defienda?» «Cálmate, hijo», le repuso el anciano. «Quien no debe, nada teme», decían nuestros abuelos, y piensa que nuestros abuelos sabían de esto más que nosotros. Horas sombrías en la vida las tenemos todos. Shakespeare decía que aunque fuéramos puros como el hielo y limpios como la nieve, no escaparíamos por ello a la calumnia. Pero nuestro Señor, infinitamente más sabio que Shakespeare, ha prometido a los calumniados una especial bienaventuranza. ¿Y sabes por qué? Ah, hijo mío, porque sabía muy bien que es una dolorosa desgracia que a todos nos puede caer encima, y quería que se soportase sin caer en la desesperación. Ya ves que ni siquiera él, que era Dios, pudo evitar que también le calumniasen. ¿No te acuerdas de la escena del festín en la casa del leproso? Simón da muestras de la mayor extrañeza porque María de Magdala le unge los pies de bálsamo y lágrimas enjugándolos con sus cabellos. Si en verdad fuese un profeta, dice, sabría quién es esta. Y entre tanto alguien más fariseo que Simón se pregunta escandalizado, «¿Pero quién es este rabí que así se goza en la mesa de los pecadores?» Evangeliza a la samaritana y los apóstoles, que debían conocerlo bien, se maravilla de encontrarlo en tal coloquio con mujer semejante. Incluso cuando se halla ante el Sanedrín, comparecen para poner la verdad en tela de juicio testigos falsos y, como Jesús calla, lo conjuran a que hable y cuando ha hablado se desgarran las vestiduras diciendo que ha blasfemado. Mas Jesús, ¿qué importancia le da a esas calumnias? Ninguna. Él dice, yo he venido a salvar a los pecadores y sigue su camino, tanto si le conduce a un festín como si lo lleva al Calvario. ¿Y tú quisieras que el discípulo fuera tratado mejor que el maestro? No, hijo mío. No tienes que abandonarte al abatimiento. En las horas de oscuridad y de tinieblas se enderezan los caminos y se espera, pues también está escrito eso.
Y así diciendo, el viejo cura había colocado su diestra sobre la cabeza de don Pablo y le acariciaba paternalmente. El joven sacerdote cogió aquella mano, la llevó a sus labios y besándola con efusión murmuró muchas veces: «Gracias, gracias, gracias». Dejó don Pablo el lecho pálido y macilento como si saliese de una larga y grave enfermedad y durante varias semanas aún continuó arrastrándose por la casa como un convaleciente que trata de recobrar las fuerzas. La madre, preocupada por su estado, trataba por todos los medios de arrancarlo de aquel embotamiento, mas todas sus tentativas eran vanas. Algo adivinaba, algo temía, pero que fuera con certeza lo que tan maligno tuviera aquel pobre hijo suyo no llegaba a acertarlo. Y solo Dios sabe cuánto sufría, fingiendo además que de nada se daba cuenta por miedo a afligirlo más aún. Lo veía desmedrarse en aquella habitación siempre cerrada, sin poderlo persuadir a que saliera, aunque no fuese más que para tomar un poco de aire. Notaba con dolor que se había vuelto irascible, nervioso, a veces hasta grosero con ella, que habría dado hasta su último aliento para verlo resucitar alegre y vivo como antes. Luego había dado en aquella manía extraña de no querer recibir a nadie, de no querer ver a nadie. A veces temía incluso que se volviera loco. No había llegado hasta el extremo de acusarse de mala persona, de lobo disfrazado de cordero. ¿Cómo puede un hombre decir esto de sí mismo si no es que ha perdido la cabeza? Nadie sabrá nunca cuánto rezó y a qué recursos y a qué medios acudió aquella pobre madre, vieja y enferma, para descubrir el mal que aquejaba a su hijo y poder curarlo. Todo cuanto puede discurrir un corazón de madre lo hizo, sin ahorrarse la más pequeña pena, arrastrándose trabajosamente, enferma como estaba, de iglesia en iglesia, de puerta en puerta. ¿Qué no intentará una madre para salvar a un hijo que perece? Un día, al volver de una de sus extrañas y misteriosas salidas, traía en sus ojos una expresión de atroz espanto, tan atroz que se dio cuenta de ella el mismo don Pablo, quien, sentado frente a su madre, como de costumbre, para la triste escena, dijo por romper el lúgubre silencio que ya se estaba haciendo insostenible: «Madre, ¿nos vamos de aquí?» «¿Dónde, Pablo?», repuso la madre mirándola ansiosa. «Lejos, lejos, donde todas las caras sean nuevas». A la pobre madre ya le rebosaba el corazón, no podía más. Se alzó de un salto y acercándose al corazón de su hijo y con dulce violencia le conjuró casi sin voz: «Pablo, niño mío, dime qué te han hecho. Díselo a tu madre. Tú sufres tanto sin querer confiarme tus penas y yo me siento morir. Dime, Pablo, ¿qué mal te han hecho para haberte hundido así?» El hijo levantó lentamente la cabeza, fijó en los de la madre sus ojos llenos de lágrimas. «Madre», balbució, «¿tú crees también que yo soy malo?» La madre respondió acariciándole con suavidad los cabellos, con una ternura muda y temblorosa. Don Pablo siguió: «Madre, díselos tú a esos que me calumnian. Díselos tú si yo he traicionado a mi ministerio, si yo me he dejado guiar por sentimientos humanos». Ahora la madre comprendía ya. ¿Cómo? ¿Es posible que se hubieran cebado así en su hijo? ¿Era posible que hubieran enmascarado de un modo tan vulgar y bastardo su ímpetu, su caridad, su deseo de conquistar almas? Igual que si de repente le hubiesen golpeado en mitad del corazón, también ella gritó fuera de sí: «¡Vámonos! ¡Vámonos!», y se abandonó sin sentido en los brazos de su hijo. Don Pablo y el señor obispo se hallaban ahora frente a frente, éste sentado como un juez, don Pablo de pie como un acusado, mas en realidad solo estaban frente a frente un padre y un hijo. El joven sacerdote, que se había resignado a llevar en silencio su cruz, no había podido en cambio tolerar que aquel injusto peso abrumase a su madre,
y había vuelto sus ojos al obispo en demanda de consejo y ayuda. El obispo conocía perfectamente la turbia ráfaga que se había cernido sobre la cabeza de aquel su sacerdote predilecto. Los, se dice, habían llegado hasta él y por diversos caminos, desde los más normales hasta los más ignomiosos. Mas el obispo no es como todo el mundo o como los amigos. Él es un padre y por eso parte siempre del supuesto de que sus hijos son buenos. Cuando se convence de que se han desviado del buen sendero, porque todos podemos desviarnos, los llama, los amonesta. Solo después, es decir, cuando estos llamamientos no han dado frutos, recurre a los castigos. En el caso de don Pablo no creía que se estuviese en tal necesidad y por ello había vacilado incluso a convocarlo ante sí. Pensaba únicamente que la familiaridad con ciertas personas, la frecuencia de ciertos ambientes en los que puede también reinar la frivolidad y su carácter jovial unido a una presencia, sí, más bien distinguida y simpática, hubieran podido suscitar algunos sentimientos no precisamente místicos, y por ello le aconsejaba que fuese más cauto, más reservado, menos expansivo, eso es, y que espaciase determinadas visitas y que evitase ciertas conversaciones acaso un poco largas, aunque el prolongarlas se hiciera con los mejores fines. La prudencia del andarse con ojo para un sacerdote, sobre todo si es joven, no está nunca de más. A los cuentos y a los chismes él no les daba ningún crédito y se negaba a admitirlos desde el momento en que don Pablo le decía que no eran verdad y que se lo decía tan calurosamente. Podía, pues, volverse muy tranquilo, confortado con la bendición de su obispo a sus quehaceres de siempre, atesorando la dolorosa experiencia a sus propias costas adquirida. Estas palabras del prelado levantaron instantáneamente el espíritu del sacerdote desde el abismo a la luz. «Crea su ilustrísima», dijo don Pablo con voz ininterrumpida a menudo por los sollozos, «que yo puedo haber dado un traspiés, que yo puedo haber confiado con exceso en mi propio celo, que yo puedo haber pretendido obtener de mi obra unos réditos espirituales harto desproporcionados, pero a las almas a las cuales me ha acercado lo he hecho siempre con la más recta intención. Las escaleras que he subido, las he subido siempre para llevar a alguna familia una sonrisa de fe y de paz, nunca para proyectar la sombra de la inquietud. Y no obstante, mire su ilustrísima con qué vileza se me ha agredido. Me lo han quitado todo, me han quitado la fe en mí mismo, la alegría de hacer el bien, el consuelo de poder creer en la bondad humana. Me han robado hasta el gozo de ejercer la caridad. Y a cambio de ello, ¿qué me han dado? Solo el miedo a ver en cada rincón y en cada persona un enemigo en acecho dispuesto a acabar conmigo. El obispo le cogió la mano, lo atrajo hacia sí y le puso diestra sobre el hombro en actitud de confianza. «Escúchame, hijo mío. ¿Me permites que yo, que no te he robado nada, te dé algo en cambio? Voy a darte solo un consejo. Haz el bien. Hazlo siempre y lo mejor que puedas. Y más que en los hombres, aprende a confiar en Dios, a esperar únicamente de Él la recompensa. Si así lo haces, te darás cuenta de que en tu espíritu se van poco a poco acumulando tesoros que no habrá ladrón alguno que te pueda robar. Anda con Dios y que Él te bendiga». Si al salir del palacio episcopal don Pablo hubiera encontrado formados ante el edificio a todos sus innobles acusadores, les habría pasado revista sin el más pequeño sentimiento de rencor. Ahora ya no tenía miedo. Entró en su casa alegre y sonriente. La madre lo aguardaba rezando. Corrió a su encuentro, la abrazó con fuerza y «Mamá», le dijo, «ya estoy curado. Antes de sentarnos a la mesa, demos gracias a la Virgen». Dirigiéndose los dos a la alcoba donde don Pablo había conservado su pequeño altar de cuando era niño, un altarcito minúsculo sobre el cual reinaba y sonreía una dulce Virgen Inmaculada, y postrados en los reclinatorios,
Rezaron juntos el rosario. Por la abierta ventana penetraba un rayo de sol iluminando la faz sonriente de Nuestra Señora, mientras llenaba el aire con sus sones las gozosas campanas del mediodía. El toque luminoso del Ángelus lanzado a los vientos por todas las campanas de la ciudad. Era ya hora de sentarse a la mesa. Apenas la madre y el hijo lo habían hecho cuando llamaron a la puerta. Un momento después entró la criada diciendo que una señora joven y bien vestida, de cuya mano iba un niño, deseaba hablar con don Pablo. «Dile que pase», ordenó el sacerdote. Se levantó, salió a su encuentro, la hizo sentar con su habitual cortesía y le preguntó: «¿Qué desea, señora?». La mujer, algo confusa, se expresaba con cierto reparo. «Soy muy desgraciada. Estoy aquí de paso, pues voy a reunirme con mi marido, que se halla en un hospital. No poseo un céntimo y este hijito mío tiene hambre. Hace un momento, yendo por la calle, lloraba. Me han dicho: llame a aquella puerta, ahí vive un sacerdote tan bueno que nunca desatiende a nadie. Me han dado ánimos, he llamado y aquí estoy. Perdóneme, señor cura». Don Pablo la hizo pasar al comedor y la obligó a sentarse a la mesa, y volviéndose a su madre le dijo: «Madre, el Señor nos manda estos 2 huéspedes para completar nuestra alegría». La buena madre saludó a la desconocida y se inclinó a besar en la frente al niño. «Dios les bendiga», exclamó, y 2 gruesas lágrimas rodaron silenciosamente por sus pálidas y rugosas mejillas.